Hola, hola, soy Ona y te enseñaré a realizar esta exquisita vaselina. Es una vaselina que es natural porque no tiene nada de aceite mineral, ni siliconas, nada derivado del petróleo, nada que ver. Les cuento que esta cera nos sirve para hidratar lo que son los labios, los codos, las manos, las rodillas y los pies o los talones. Y más cuando tenemos esas épocas frías como acá en Colombia, que lo que es octubre, noviembre y parte de diciembre es una llovedera y un frío berraco. Entonces esto nos va a ayudar. Se hace a base de la cera avellina. La cera avellina nos permite tener miren, esta textura así como estilo pomadita, mucho más untuosa que la cera de abejas. Obviamente esta cera avellina es la misma cera de abeja, pero es modificada. Si no sabes, si tienes cera de abeja y no sabes cómo hacer la cera avellina, por acá arribita o en la descripción de este video te dejaré el link del video de cómo hacer la cera avellina para que nos queden estas texturas así más untuosa. Nos sirve para gelificar, como espesante, para hacer labiales, no, mejor dicho, toca que se lo vean. Bueno, si ustedes son veganas o veganos, pueden utilizar una cera floral o la cera de coco. Perfecto, les sirve perfecto para hacer vaselina, aunque a mí me gusta más la cera avellina porque es esa sensación así más untuosa y bueno, estoy obsesionada con ella. Si ustedes tienen la piel mixta o grasa, les aconsejo que utilicen un aceite como el de argán o la manteca de karité, porque el aceite de coco es mucho más comedogénico y pues tiende a darnos esos granitos o manchitas, pero las personas que tienen ese tipo de piel. Para una persona que tiene la piel muy seca, lo que es el aceite de coco y el aceite de oliva, perfecto. Así que por aquí arribita les dejaré las descripciones y las cantidades de ingredientes que vamos a utilizar para esta receta súper fácil y vamos a hacerlo. Esto es lo que voy a utilizar. Esta es mi cera avellina, la vitamina E oleosa, el aceite de coco, el aceite de almendras, la manteca de karité y el alcohol que ya desinfecte las cosas. Ya tengo todo obviamente pesado y nos vamos para el baño María. Antes de que se me olvide, mezclé todo esto junto, los aceites, la manteca y la vitamina E, la cera, todo de una juntico. Y aquí vamos a esperar que se ponga todo líquido y ya volvemos. Les muestro, miren, se disuelve súper rápido. Bueno, listo, ya lo saqué del baño María y miren, así está de líquido. Vamos a esperar un poquito a que baje la temperatura, se solidifique. Vamos a esperar a que baje más o menos a 40 grados, que no nos queme, que esté un poquito como más tibio, y vamos a agregar nuestro aceite esencial. Yo voy a agregar árbol del té y lavanda, 5 y 4 goticas. Eso sería el 0,5, más o menos 7 u 8 gotas, pero yo quiero agregarle 9 porque quiero que huela un poquito. Después de 10 minuticos ya se ha solidificado un poco, ha bajado su temperatura. En este caso vamos a agregar los aceites esenciales. Lo voy a guardar en este frasquito que lo voy a reutilizar, que compré una crema hace tiempos y me gustó bastante, es chévere, entonces vamos a reutilizar el tarrito. Ahora vamos a agregar el aceite esencial. Bueno, se me fue la mano ahí. Me fue un poquito el aceite esencial porque no me acordaba que tiene como el ojito bastante grandecito. Vamos a agregar el de árbol del té. No soy alérgica a las fragancias por el momento, entonces quiero que huela rico. Ahora como está un poquito tibio, pues me imagino que se va a evaporar un poquito. Listo, ahorita vamos a envasar. Miren eso. Qué bonito. Les cuento que huele tan rico. Queda un poquito ahí en el frasco de la pomada.
Bueno, y a lavar esto. Vamos a dejar que se enfríe totalmente para poderlo tapar. No quiero ponerle eso porque crea como burbujitas arriba, humedad, vapor y eso nos da hongo. Entonces esperemos que se seque bien y ya venimos a probarlo. Bueno, todavía está un poquito calientita, pero miren. Les cuento que me tocó volver a grabar. Esta fue la mano en que me agregué la pomada y en esta no me he agregado nada. Entonces me lo voy a agregar en esta, la pomadita, la vaselina que diga, porque les cuento que no se veía nada. Entonces, miren, entonces se ve un poquito brillante, pero obviamente me agregué mucho, con un poquito está. Y me lo voy a agregar en el resto de mi mano y ella se va absorbiendo, no deja una sensación grasosa tan pesada como tal la cera de abejas pura. Como estamos usando cera avellina, deja un poquito más untuosa las cosas y no deja esa sensación grasosa. Sin embargo, hay personas que no les gusta esta textura, entonces lo que podemos hacer es agregarle un poquito, pero una pizca o una media cucharadita, pero un poquitico más o menos como aquí así, de maicena o de arrurrus, que es la mandioca, o el almidón de yuca, pero no el granulado, el gruesito que es como el agrio, por decirlo acá en Colombia le dicen así, sino el que viene más en polvillo, o si no ustedes cogen con el rodillo pero un poquito porque si no les queda oliendo como a esa harina y les va a quedar un poquito más absorbente. Realmente me gusta como deja la piel, las personas que tienen la piel seca les va a ayudar muchísimo. Huele riquísimo, resalta más el olor del árbol del té, el tri-tri. Entonces quiero que lo hagan y me cuentan cómo les va.